Sara. Ajá. Seguimos entonces. Ok. Entonces, los alumnos de Jesús no eran perfectos, no fueron perfectos, tenían muchos problemas, pero Él les eligió con un propósito. Igual, nosotros no somos Jesús, no estoy diciendo esto, pero debemos seguir su ejemplo en esto. Nunca va a haber una clase de escuela dominical con niños santitos, perfectitos, que siguen cada regla, que hagan cada cosa que pedimos, que siempre prestan atención, igual a veces con los adultos, ¿verdad? Los adultos pueden ser igual en esa parte, pero siempre debemos enseñarles y ayudarles a aprender y mejorar y seguir en su camino con Cristo. Jesús en sus enseñanzas tenía unos propósitos y eran los siguientes. Un propósito era cambiar vidas, no afectar meramente las emociones o intelecto. Mire, importa mucho el intelecto de las personas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Vamos a una escuela normal, una escuela y colegio para mejorar en esa parte, pero al final del día no es que una persona con un doctorado es más importante o tiene más valor o más importancia en los ojos de Cristo que una persona que ni asistió al kinder, ¿verdad? Somos iguales en los ojos de Dios en ese aspecto. Es bueno educarse, pero a veces no es posible y no es la culpa de la persona, a veces solamente no es posible para esa persona en la vida. ¿Ok? Hablando de ese punto de las emociones, nuestras emociones sí son importantes, pero Jesús no vino al mundo para que podamos sentir felices. Y eso es algo que en los Estados Unidos, de donde yo soy, es lo que piensa mucha gente ahora, que Jesús vino al mundo para mostrarnos cómo podemos ser más felices y más tranquilos en la vida. Y no es verdad. Jesús quiere que estamos felices hasta cierto punto. Y es importante regular nuestras emociones y aprender cómo hacer esto. Y, y no es que Jesús está feliz cuando estamos frustrados o enojados y eso, pero eso no es porque Jesús vino al mundo. Y en nuestra clase de la escuela dominical o lo que sea, la educación cristiana, hablamos antes, al inicio. Aquí tengo en un dispositivo aquí, vamos a ver, no es esta. Ajá. Mire, mostrarles que hay gente que les aprecian y que les quieren. Eso trata de sus emociones, que se sienten seguros y contentos en su clase, que están felices, que quieren venir a su clase. Si es un niño, si es un adulto asistiendo al discipulado o otra clase, no importa. Es bueno que se sienten que hay alguien que les aprecia y les quiere. Pero eso no es el propósito principal de escuela dominical. Es importante, pero no es el propósito principal. Tratar las emociones de las personas. Porque, mire, yo puedo decir a alguien que están caminando mal, están andando mal, que no deben estar así viviendo con alguien que y no estén casados y eso duele a veces y se hace que se enojan las personas y es un tema un poco complicado en las iglesias, ¿verdad? Pero las iglesias no existen para que la gente se siente bien. No es el propósito de la iglesia, ni es el propósito de las clases de la educación cristiana. Es bueno cuando, cuando pueden sentir feliz, eso es algo bueno. No estoy diciendo que deben siempre sentir malos, pero no es el propósito más
más importante, ¿ok? Yo estoy repitiendo esto varias veces porque eso es lo que está pasando en la iglesia en los Estados Unidos ahora y a veces lo que pasa ahí va a pasar aquí en Honduras también. Y es importante que tengamos este punto muy claro en nuestras mentes, ¿ok? Queremos que los alumnos que vienen a nuestras clases se sienten bien, pero no es lo más importante. A veces tenemos que decirles cosas duras y es difícil, pero es necesario, ¿ok? Otro propósito de Jesús en sus enseñanzas era convertir sus alumnos a Dios. Quería que aprendieran de Dios y de Él. Y el cristianismo en sí no existía en ese tiempo porque Jesús no había muerto todavía, ¿verdad? Y resucitado, pero quería convertir los alumnos a Dios, ¿verdad? Sus alumnos también quería que ellos formaran ideales correctos. Y aquí está un verso, y voy a hacer otra pausa aquí. Con todos esos puntos hay versos, ¿ok? Podemos ver en un verso que un propósito de Jesús era convertir a sus alumnos a Dios. Podemos ver en otros versos lo que va antes de no, que el propósito principal no era de afectar meramente las emociones o el intelecto, era de cambiar vidas. Hay varios versos aquí, están en el texto que ustedes van a leer, pero no quería mencionar a todos y no tener tiempo para hablar de todo lo que quería hablar hoy. Entonces, por eso no están ahí, pero cada uno de esos puntos y lo del anterior también, aquí, todos esos hay versos en la Biblia de dónde sacamos esas ideas y temas, ¿verdad? Entonces, seguimos. Otro propósito de Jesús en la enseñanza era desarrollo de armonía entre las personas. ¿Ok? Eso se trata un poquito con lo de las emociones, pero no totalmente. Están un poco separados y también un poco unidos o juntos también, ¿verdad? Es bueno que haya armonía entre las personas siempre. Y Jesús, miramos en varias historias de él en el Nuevo Testamento cuando él intentó ayudar a la gente con esto, pero a veces también había situaciones cuando era lo opuesto, ¿verdad? No creo que eran muy felices con él ese día cuando se fue al templo y se enojó y empujó las mesas y se cayó todo el dinero y él gritó y estaba enojado ese día. Él causó un gran relajo en el templo y eso no era algo de armonía entre las personas. Era lo opuesto, ¿verdad? Pero por lo general, cuando era posible, quería que la gente entendiera esa parte y que desarrollaron esa parte de la armonía entre personas, pero no a pesar o no para como afectar negativamente esto de la moralidad, eso de la ley de Dios con los 10 mandamientos y todo esto. Siempre existe eso y eso siempre es lo más importante, pero debajo de esto, cuando es posible, queremos que haya armonía entre las personas. Eso es lo que Jesús quería. También nosotros como líderes en la iglesia, también los que estamos enseñando, queremos que entiendan esa parte, ¿ok? También él quería profundizar las convicciones de sus alumnos. Les voy a preguntar, ¿qué piensa que significa esto? Dice aquí, quería profundizar las convicciones de sus alumnos, pero explíqueme esto. ¿Qué significa esto? Las convicciones eran en lo que ellos realmente creían y por qué creían en eso. Exacto, esa es la definición de algo que es convicción. Y él quería profundizar las convicciones de sus alumnos. ¿Por qué piensa que quería hacer esto? Yo pienso que él
sabía que tenía que profundizar sus convicciones porque él los iba a dejar. Un día él los iba a dejar y ellos tenían que seguir la responsabilidad. Exacto. Ujú. Y para Otra afirmarlos en la fe, Ujú. porque ellos eran sus sucesores, ¿verdad? Entonces También, lo que iban a predicar tenían que creerlo realmente. exacto. Voy a Profe, hablar un poquito. profe, Ajá. yo recuerdo una vez cuando yo era discipulado en la iglesia, mi discipulador una vez vino a mi casa y me dice, Mario, me dice, ¿qué tal si todo esto de la Biblia y de Jesús fuera una gran mentira? ¿Qué harías vos? Entonces yo le contesté, seguiría creyendo en Cristo y en la Biblia, fíjate. Entonces él me abrazó y me dijo, esa es la respuesta que yo quería escuchar. Entonces, creo que sería un buen ejemplo porque realmente él quería, mi discipulador, que gracias a Dios me discipuló y yo maduré bajo el discipulado de él, él quería profundizar cómo estaban mis convicciones en Ujú. cuanto a la Biblia y Jesús y la vida, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita, que Jesús quería profundizar en las convicciones de sus alumnos. Exacto, muy bien. Todo lo que ustedes dijeron es verdad, es excelente. Voy a seguir tocando ese tema un poquito más. Me gusta lo que dijeron algunos de ustedes, mire, que Jesús iba a salir y no iba a estar con ellos siempre. Es verdad. Era por una parte un poco más fácil para ellos que para nosotros, porque tenemos a Dios con nosotros, pero es diferente. No es que hay otra persona que está físicamente aquí conmigo diciendo, no miras esa película no es algo agradable para mí, no miras eso. Yo escucho aquí que si estoy mirando eso pasar en Netflix y estoy pensando, tal vez sería bueno ver esto. Yo siento la voz del Espíritu hablando conmigo en esto, ¿verdad? Que tal vez sería mejor no ver esa película o hacer esto, mejor no hacer eso. Eso es el Espíritu hablando con nosotros, pero ellos tenían al mero Jesús con ellos y iba a salir. Es verdad también lo que dijeron los otros hermanos que compartieron, que mire, yo puedo decir que yo creo en Jesús, que yo creo en Dios, yo creo que Dios creó el mundo, yo creo que existió Jesús y que murió y se resucitó y todo esto, pero vivir una vida como quiera, ¿verdad? Como cualquier otra vida. Pero si esa convicción no es muy profunda, si solo digo que lo creo, pero realmente no afecta mi vida y mi mente, no afecta mi manera en pensar, en lo que pienso, en lo que actúo, si no me afecta en mi mero ser, no es una convicción muy profunda. Ok, hablando de las convicciones profundas, ahora en los estados algo grande pasó hace poco. Los abortos eran legal por un buen tiempo y era muy triste, muy triste. Murieron millones de niños por esa ley de aborto. Y hace unos días ya no bueno, no es que ya no es ilegal, es que decidieron el gobierno del país que cada estado o departamento, que aquí tenemos departamentos, pero cada estado puede decidir si va a ser legal o ilegal en su estado y piensan que la mitad de los estados van a decir que ya no queremos abortos. Y hay gente cristiana que dicen que la vida tiene valor, que estamos creados en la imagen de Dios y todo esto, pero todavía creen en el aborto, o que tal vez creen, bueno, la mayoría de las veces es algo terrible y malo, pero ¿qué tal si fue por un ataque? ¿O qué tal si su mamá fue pequeña que no tiene nada de dinero? Y es un tema difícil, ¿verdad? Pero aún todo esto siempre es una vida y una persona, y esa es una convicción muy profunda para mí y varias otras gente. Yo y varias otras personas que conozco empezamos a llorar cuando escuchamos esa noticia que en la mitad de los estados ya no se puede hacer esto de un aborto, de matar a su bebé, porque
es algo que debemos alegrar, ¿verdad? Que al fin estamos quitando esto de nuestro ley en los estados, que ya es más difícil. Esa es algo, una convicción que para mí es muy profundo, es algo en mi mero ser que yo tengo que para mí, una vida de una bebé tiene el mismo valor a un adulto, también para una bebé que no ha nacido todavía. Es una persona igual a mí, igual a ustedes, es algo que tengo hasta en mi ser, que tengo esa convicción, ¿ok? Eso es algo que es muy profundo para mí en mis convicciones. Hay otras convicciones que yo mismo tengo que tal vez no son tan profundas y deben ser profundas, siendo muy honesto con ustedes, pero creo que es igual para ustedes, que tiene esa convicción que para ustedes como parte de su ser, pero esa otra cosa que dice la Biblia, bueno, dice la Biblia, sabemos que es verdad, pero tal vez lo decimos, pero en nuestros adentros puede ser que no estamos tan convencidos, obedecemos, pero no lo entendemos realmente y si nosotros, siendo líderes en nuestras iglesias, pastores, lo que sea, sentimos así, igual con nuestros alumnos. Y Jesús tenía como uno de sus propósitos profundizar las convicciones de sus alumnos. Igual nosotros debemos tener este propósito, no solo enseñar que matar es malo, el aborto, que terrible, pero hacerlo llegar más profundo a la persona, más en su mente y todo esto. No solo que aprendieron que existe eso en la Biblia, pero entenderlo y sentirlo y actuarlo, ¿ok? Bueno, siguiendo al siguiente punto. Otro propósito de Jesús en la enseñanza era que les entrenaba para continuar su enseñanza después de él. Esa ya mencionó la hermana, ¿verdad? Que él sabía que no siempre iba a estar con ellos siempre y querían que tenga el conocimiento, entendimiento, sabiduría, porque esas son tres cosas diferentes, ¿verdad? Es diferente que tener conocimiento que entendimiento y también sabiduría. Quería que tenían todo eso para poder seguir enseñando cuando él ya no estaba, ¿ok? Casi terminamos la clase, tenemos dentro de 15 o 10 minutos más y casi terminamos con este PowerPoint. Aquí están los métodos que Jesús utilizaba cuando enseñaba. Primero, llamaba la atención de sus oyentes. Lo hizo de varias maneras y también nosotros de varias maneras. Y eso es clave con niños, también con adultos. Los niños a veces no quieren sentarse, quieren jugar, prefieren estar con sus amigos, tienen hambre. Igual los adultos, solo que nosotros podemos controlarse un poco mejor, ¿verdad? Pero yo a veces llego a la iglesia o una clase y estoy tratando de enfocarme, pero estoy pensando que Evelyn ha estado enferma y qué voy a hacer para la cena y no hice mi tarea para esa otra clase. Yo soy adulta. Entonces, Jesús tenía varias técnicas para llamar la atención de sus oyentes. Después, en la clase, otro día, hablamos un poquito más sobre esto y cómo se puede hacerlo, pero seguimos en esa lista para ahora. Perdón. También él utilizaba simbolismo, pero también fue fresco y directo, ¿ok? Usamos esa técnica mucho con los niños. Jesús lo utilizaba mucho. Utilizaba ese árbol que ya no daba fruta, que era vivo pero muerto. Utilizaba cosas con moneda y dinero. Simbolismo, pero también algo que aplicaba y fue un poco directo, aunque fue a través de simbolismo. También él relacionaba lo desconocido con el conocido. Esa es una técnica de pedagogía hoy en día. En cualquier clase de ciencia, arte, lectura, Biblia, no importa. Si usted solo habla a sus alumnos, niños o adultos,
con palabras que no conocen, no entienden, de temas que no entienden, no conocen, van a estar perdidos. En cualquier tema, cualquier clase, hasta que en la escuela y colegio, siempre hay que relacionar lo desconocido con algo que es conocido. Tiene que tener esa base de algo que entienden. Para poder multiplicar, necesitan saber cómo sumar y se relaciona multiplicar con eso de sumar. Para multiplicar 2 por 3, se sabe, mire que son 3 grupos de 2. 2 manzanas, 2 manzanas, 2 manzanas, son 6 en total. Es como sumar 2, 2, 2, son 6. Ese es el proceso de multiplicar, igual con nuestras clases en la iglesia. Es igual en esos temas de educación cristiana. Si es un tema desconocido, tiene que relacionarlo con algo que es conocido. ¿Ok? Siempre es importante esto. También Jesús utilizaba lenguaje entendido y alcanzable. ¿Ok? Mire, que alguien con un doctorado en teología puede ir a su iglesia y hablar y puede ser tan bonito y puede usar palabras muy formales y muy largos con muchas letras muy finas, pero si la gente no entiende esas palabras, ¿qué propósito sirven? ¿Ok? Jesús era inteligente, por supuesto, ¿verdad? Pero utilizaba lenguaje que era entendible para esta gente. Cuando estamos hablando con niños de 3, 4 años, si utilizamos palabras como sanctificación, no tienen ni idea qué significa esto, pero podemos explicar ese mismo tema, pero con palabras más cortas, más pequeñas, con lenguaje más alcanzable para ellos, igual para los adultos. Puede ser que en su iglesia tienen principalmente adultos un poco más educados o menos educados, pero no importa. Siempre debemos de pensar en la gente que tenemos y utilizar lenguaje apropiado para ellos, ¿ok? Seguimos. Jesús enseñó conceptos abstractos en términos concretos. ¿Ok? Si había un tiempo un poco abstracto, un poquito difícil de agarrar, él usaba términos y frases más concretos para explicar los conceptos abstractos, ¿ok? No describía un concepto abstracto con unas frases y palabras abstractos también. Esa también es una técnica de pedagogía que utilizamos en cualquier clase de escuela, colegio, en las escuelas y colegios. Él enseñaba a través de preguntas. Esa es como segunda o tercera vez que mencionamos esto. Es bueno hacer preguntas a la gente. Yo estoy preguntando cosas a ustedes ahora. Yo debo hacer pausa y preguntarles más cosas, pero por el tiempo no lo hago. Eso puede ser algo difícil, pero realmente solo tenemos 5 días de clases, entonces no lo hago como debo. Pero Dios enseñaba a través de las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos a alguien, tienen que pensar un poco más en la respuesta, ¿verdad? No solo están escuchando, están pensando en una respuesta. Tienen que pensar un poco más profundamente. Siguiente. Jesús contaba historias de la vida normal o la vida diaria. En parábolas ya hablamos de esto que hacemos. Esto en nuestra cultura aquí en Honduras también a veces. Utilizaba discurso o conferencia que a veces solo hablaba con ellos, ¿verdad? O a veces fue como una conversación, dependía en las circunstancias o la gente específica. También utilizaba visuales, ya hablamos un poco de esto, que utilizaba un árbol aquí muerto y hablaba de la persona que era como muerto en la fe, hablaba del vino y todo esto, vino no como vino que tomamos, ¿verdad? Pero la planta, hablaba de esto y utilizaba muchas cosas visuales. Esa es una técnica que usamos mucho para los niños, pero para los adultos ya no tanto. Y yo creo que debemos utilizar visuales un poco más
con adultos porque todavía ayuda al adulto a entender y aprender mejor. El último aquí dice que enseñó con su propia vida. Él fue un modelo. Y nosotros, claro que no somos Jesús, ni estamos cerca de lo que era, pero intentamos. Esa es la parte de santidad. Santidad es parte del nombre de nuestra denominación, ¿verdad? Es algo importante para nosotros. Debemos tratar de ser más como Él en esta parte. Y Él utilizaba eso de ser perfecto para mostrar cosas o enseñar cosas a la gente. Nosotros, aunque no somos perfectos, también enseñamos con nuestras vidas. Si estoy dando una clase de discipulado y hablando de esto de matrimonio, voy a usar el matrimonio de nuevo como ejemplo. Si estoy hablando de de matrimonio y de que es como un ejemplo de la iglesia y Cristo es como el novio y la iglesia como la novia y todo esto. Y estoy tratando de enseñar la importancia del matrimonio, pero si no ando bien en mi matrimonio, si estoy saliendo y andando con otros hombres, no me van a escuchar esa gente. Van a decir, ay, qué barbaridad, no debe estar enseñándonos del matrimonio porque mire, su matrimonio es una broma. Los dos andan así con otra gente y no es verdad. Yo con Ethan andamos bien, no, solo como un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que asegurar que nuestra propia vida es un ejemplo por lo general, pero también en el área específica que estamos enseñando. Con los niños, por ejemplo, si está dando una clase de escuela dominical con niños de la escuela y hablando de que robar es malo, que no debes robar las cosas de su vecina. Pero la semana pasada usted pasó por la casa de su vecina y miró algo que se quedó afuera de la casa y no estaban, entonces les quitó esa cosa. Y ellos bien saben que fue usted, qué terrible, ¿verdad? No van a escuchar a usted. Entonces, bueno, Jesús enseñó a través de su propia vida como modelo y nosotros también. También la otra gente de nuestra iglesia que dan clases en este área de educación cristiana. Ok, eso fue todo para hoy con lo de los temas que estamos estudiando, pero antes de terminar la sesión, yo quería explicar unas otras cosas. Mañana voy a subir el cuestionario. Deben terminarlo y entregármelo antes de nuestra siguiente clase, que sería una semana después, el siguiente jueves a la misma hora. No he subido todos sus correos a Classroom todavía, pero lo voy a empezar a hacer ahora en la noche y terminarlo también mañana. En Classroom voy a poner los materiales que deben leer también, ¿ok? Voy a subir esos capítulos que ya hemos hablado hoy, que sería, bueno, les voy a mostrar las fotos. Hoy estuvimos hablando principalmente temas que salieron de este texto. Bases para la educación cristiana. Hemos hablado de capítulo 1, 2 y 3. No necesitan leer esos capítulos, pero los voy a subir y pueden repasarlo porque además ahí en esos capítulos que tenemos tiempo para hablar en esta clase. El texto va un poco más profundo. Voy a pedir que leen un poco más, incluso el capítulo 4 que habla de la educación en la iglesia primitiva, capítulo 5 que también habla de la historia de la iglesia. Voy a pedir que leen esos capítulos. Voy a subir el PowerPoint, pero les voy a advertir que las respuestas del cuestionario no solamente se encuentran en el PowerPoint, algunas respuestas también se van a encontrar en esto de lo que van a leer, ¿ok? Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o duda. Yo miro que nos va a quitar
resumen de nuevo dentro de unos 4 minutos, pero no sé si alguien tiene una pregunta o comentario antes de que salimos de la clase. Una pregunta de lo que hablamos, una pregunta de la clase en general, alguna duda. Va a Ok. subir el PowerPoint a Classroom esta semana y la clase, la grabación, más o menos para cuándo. ¿Podría repetir la pregunta? Mi señal está un poco malo ahora, creo. Las diapositivas de la clase de hoy las va a subir para cuándo, para estar pendiente, y la grabación de la clase. Sí, voy a intentar subir estos hoy, pero creo que han visto que mi señal es un poco mal hoy. Ahora aparece en mi pantalla algo que dice que su señal está malo. Entonces voy a intentar subirlo hoy, pero más tardar sería mañana por la noche, ¿verdad? Voy a subir los diapositivas y la grabación. También los textos que necesitan leer. Voy a subir todo al Classroom a más tardar mañana por la noche. ¿Otra pregunta o duda o comentario? Ok, si no hay algo más, voy a pedir un voluntario que ore para cerrar nuestro tiempo juntos. Pero tendría que ser una oración un poco corta porque estoy mirando que tenemos 2 minutos y nos va a quitar de la aplicación Zoom en nuevo. Un voluntario, por favor. Lo que está lleno ha sido esta la oficina. Ahora, ayúdanos a más en tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, cada momento. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Voy a subir esas cosas al más tardar mañana por la noche y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén. 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 Amén, buenas noches. Que tenga buen noche. Que descansen.